Necesita permanecer unida para superar cualquier problema, resolviéndose en el progreso de nuestros pueblos. El equipo de convivencia escolar de la UGEL Cotabambas y el staff de psicólogos presenta Yachasunchis Cuscalla, tu programa, nuestro programa radial, donde juntos resolveremos circunstancias difíciles de la vida con nuestros padres de familia, estudiantes y profesionales. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días con todos los radioyentes. Quien les habla, Guillermo Guaypagaon, el psicólogo de la UGEL de Cotabambas. En esta oportunidad estamos volviendo con nuestro programa Yachasunchis Cuscalla. Hoy día vamos a hablar de la disciplina positiva en el aula y en la casa. Justamente este programa está enfocado en poder cambiar nuestro paradigma de educar a nuestros hijos. Recordemos que en aquellos tiempos la educación de los hijos en la casa eran muy rígidos, a lo tradicional, como se podría decir, ¿no? Siempre había de alguna otra forma tal vez violencia, agresiones verbales o físicas, y esto, por ejemplo, según las investigaciones, repercuten en nuestros estudiantes, ¿no? Y nosotros mismos en la práctica, en las intervenciones que hemos hecho en las diferentes instituciones, hemos podido observar que hay muchos de nuestros estudiantes que aún reciben pues una educación tradicional, o también viven en un ambiente de violencia en la casa, por ende tienen bajo rendimiento académico, también pues hay deserción escolar y diferentes tipos de problemas que se presentan en nuestros estudiantes a nivel de toda la provincia de Cotabambas. Viendo esta situación, se ha visto oportuno sacar este programa radial para poder brindarles alguna información acerca de lo que es la disciplina positiva, que es un programa que se está implementando ya desde el ministerio, y me gustaría compartir con ustedes algunas orientaciones básicas, algunas recomendaciones para que usted, papá que me esté escuchando, pueda mejorar en la educación de su hijo en la casa. Por ello, lo que queremos es promover y fortalecer prácticas dentro del aula y también en la casa, y estas prácticas que contribuyan al desarrollo socioafectivo de las y los estudiantes de nuestra provincia de Cotabambas. Para ello conoceremos la Casa de la Disciplina Positiva y algunas experiencias de aprendizaje justamente de este programa que es Disciplina Positiva, las cuales se integran con algunas experiencias de aprendizaje que puedan tener nuestros estudiantes, enfocados en el programa de educación socioemocional paso a paso. De todas maneras, tomamos en cuenta los enfoques transversales dentro de la planificación de nuestros docentes que día a día están haciendo su labor en las diferentes instituciones de nuestra provincia de Cotabambas. Es por ello que es importantísimo el trabajo con familias, lo que son escuela para padres, en donde podemos también brindarles algunas estrategias para el desarrollo de habilidades socioemocionales en nuestros estudiantes, ya que lo que queremos es promover la formación de ciudadanos respetuosos, autónomos, competentes, responsables y resilientes que puedan contribuir de manera positiva a la comunidad, a nuestra sociedad cotabambina y también a nuestro Perú. Asimismo, se fortalecen los esfuerzos por construir la escuela que queremos, ¿no? En este trabajo de mejorar el perfil de ingreso de un estudiante, estamos de todas maneras llamados en participar la sociedad en general, la comunidad educativa, me refiero a los padres de familia, estudiantes y docentes, y las instituciones aliadas.
sí, pero el papel fundamental, la columna vertebral para poder lograr este objetivo es el trabajo que realiza usted, padre de familia que me está sintonizando, que nos está escuchando. Su labor como guía, como papá de un estudiante es fundamental en la casa, porque usted brinda ese soporte socioemocional que requiere el estudiante. Y también usted cumple la función de poder de alguna otra forma generar algunas habilidades socioemocionales en su hijo. ¿Mediante qué? Mediante el ejemplo. Es por ello que se está implementando este programa radial para poder fortalecer las capacidades de cada uno de ustedes. Por ello, al promover un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo en las aulas, donde se establezcan relaciones basadas en la aceptación mutua y cooperación, el respeto y valoración de las diferencias, ¿no? Eso es lo que queremos. Por ello vamos a conocer la metodología de FASE, ¿no? Por sus siglas: focalizado, activo, secuenciado y explícito, que nos permite guiar a nuestros estudiantes a partir de una serie de experiencias de aprendizaje motivadoras, orientadas a apoyar el desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Se habla bastante, ¿no?, de este tema de habilidades socioemocionales, y la base de todo ello son las emociones, ¿verdad? Y también para poder de alguna otra forma desarrollar estas habilidades es el hecho de practicar la comunicación en la casa. Habíamos mencionado que existen 3 tipos de comunicaciones, ¿no? La comunicación asertiva, la comunicación agresiva y la comunicación pasiva. Lo que queremos que usted, padre de familia, pueda fomentar en su hogar es la comunicación asertiva. El hecho de sentarse a la hora del almuerzo o a la hora del desayuno o la cena, un momento sentarse unos minutos con su hijo y preguntarle cómo se encuentra, cómo le ha ido en la escuela, qué curso le gusta, qué curso no le gusta, qué deporte ha hecho hoy día, y así sucesivamente. Ahí estamos generando un espacio de comunicación, por ende le estamos enseñando con ejemplo a nuestro hijo para que pueda expresarse si es que le estaría sucediendo algo en la institución. Es por ello que hablamos de la metodología FASE que era primero focalizado, ¿verdad? Se enfoca en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Posteriormente está lo que es activo, propone formas de aprendizaje activo que prioriza la experiencia y la práctica, lo que es pues juegos de roles, improvisación, modelamiento, ¿no? El ejemplo más que todo, ¿no?, que cada uno de nosotros, las personas adultas, podemos darles a los menores. Secuenciado desarrolla habilidades socioemocionales paso a paso, con experiencias de aprendizaje conectadas y coordinadas, ¿no? Entendemos que cuando queremos que nuestro hijo, ¿no?, que su hijo de usted, padre de familia, quiere que mejore, entonces hay que entender que el cambio es poco a poco, ¿no? El cambio es poco a poco, no necesariamente pues podemos forzar o queremos ver resultados en un mes, en un día, en una semana, ¿no? Esto es un proceso largo para que el hijo pueda desarrollar las habilidades socioemocionales durante toda su etapa de desarrollo de aprendizaje, ¿no?, ya sea inicial, primaria y secundaria. Por eso es importantísimo que usted, padre de familia, en cada etapa de vida de su hijo pueda estar siempre a la vanguardia, guiando, atentos a las diferentes situaciones que puedan tener nuestros hijos, para poder guiarles, para poder darles las recomendaciones correspondientes, ¿sí? Y de todas maneras, de forma explícita, está orientado al desarrollo de habilidades socioemocionales específicas, ¿no? Por ello hoy día vamos a hablar de la casa de la disciplina positiva, que es una estrategia para implementar en el aula o también en la casa, ¿sí? Cada aula, cada casa construirá su casa de la disciplina positiva según su propio ritmo, para lo cual debe tomar en cuenta de todas maneras los siguientes niveles. Hay 4 niveles que se les va a mencionar posteriormente. Vamos a pasar a una pausa musical y volvemos.
mira cómo te quiero, hermosa quireñita, mira cómo te quiero, como a la flor más bella yo te he escogido sin que te des cuenta, como a la flor más bella yo te he escogido sin que te des cuenta. Ansío tener la suerte de aquel picaflor, ansío tener la suerte de aquel picaflor, para absorber la dulzura de tus lindos labios sin que te des cuenta, para absorber la dulzura de tus lindos labios sin que te des cuenta. Quireñita, dueña de mi existencia, hermosa quireñita, dueña de mi existencia, como joya más preciada, perdida con mi sangre, moras en mi pecho, como joya más preciada, perdida con mi sangre, moras en mi pecho. Qué bonitos ojos tienes, hermosa quireñita, qué bonitos ojos tienes, hermosa quireñita, espejo de los Andes, aires de Orcontaqui, bella Surimama. Espejo de los Andes, aires de Orcontaqui, bella Surimama. Volviendo con nuestro programa, vamos a continuar. Hemos mencionado que existen 4 niveles para poder construir nuestra casa de la disciplina positiva, ¿no? Me gustaría que estén atentos, me gustaría que pudieran anotar para que ustedes puedan poner en práctica en sus instituciones o en su casa, ¿no? En este caso, nos puedan estar sintonizando los padres de familia o los docentes, ¿no? También los estudiantes. El primer nivel es la visión, ¿no? Se refiere a que toda la comunidad educativa, me refiero a padres de familia, estudiantes, docentes, se comprometa al desarrollo de relaciones respetuosas en la escuela, en la familia y comunidad. La visión compartida es lo que va a guiar la construcción de la casa de la disciplina positiva en cada aula y por tanto en toda la escuela, ¿no? Siempre ha habido problemas dentro de las instituciones y también dentro de las aulas, ¿no? Entre compañeros, muchas veces entre padres de familia. Para poder practicar la disciplina positiva debemos de cambiar esa situación. Y siempre a inicios del año, de todas maneras, en las reuniones de padres de familia o en las reuniones de la comunidad educativa, formular las normas de convivencia, las medidas correctivas, y no solo para el estudiante, sino que también para el padre de familia, para el docente, para el director, para
la parte administrativa, ¿no?, si es que existe, y también para los estudiantes. De esa forma estamos fomentando la democracia, de esa forma estamos regulando el comportamiento de todos. Por ende, también estamos practicando la disciplina positiva. ¿Por qué? Porque estamos generando un espacio de acuerdos, un espacio de diálogo a partir de las problemáticas que puede existir en una institución. Qué importante es reunirnos y hablar de nuestros problemas, de nuestras debilidades y tener esa visión para poder mejorar. Sin embargo, esta visión debe ser compartida con toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes y docentes. No es que el docente nomás es el responsable de generar o también de lograr pues que nuestro estudiante salga con desarrollando diferentes habilidades para desenvolverse en la sociedad. No. Aquí el trabajo es conjunto, tanto de docentes, padres de familia. Por ello me gustaría hacerles la invitación siempre a los padres de familia para que estén activos en el proceso de educación de sus hijos, porque el docente no va a hacer un milagro pues con los hijos para que desarrollen algunas habilidades. Ustedes también juegan un rol importante en la educación o de todas maneras en el desarrollo de algunas habilidades. El segundo nivel sería preparar el terreno. ¿En qué consiste? Consiste en la enseñanza, práctica y desarrollo gradual de las habilidades esenciales para un aula o para una casa con disciplina positiva. ¿Cuáles serán estas habilidades, no? Como ya les había mencionado, el primero, acuerdos y pautas. Qué importante es tener acuerdos y pautas. Pero estos acuerdos y pautas, como bien dice, tiene que ser pues en conjunto. En la casa nos reunimos papá, mamá, hijos y tenemos nuestros acuerdos, nuestras pautas de vivencia en la casa. Porque recuerden, ya los docentes tienen conocimiento y ellos desarrollan sus normas de convivencia, reglamento interno en sus instituciones. Y si usted en la casa también hace esos acuerdos, entonces de todas maneras estamos haciendo que este aprendizaje se consolide. Pero si solo en el colegio, en la escuela nomás desarrollan estos acuerdos y en la casa vivimos sin reglas, sin acuerdos, entonces no estamos reforzando su proceso de aprendizaje, su proceso de asimilación. Entonces en los niveles primaria, iniciales, en donde se debe de trabajar bastante, los padres de familia también deben estar siempre activos, porque cuando ya el estudiante pasa a ser adolescente, a esta etapa ellos ya son más conscientes de la realidad, nos cuestionan hasta de nuestros propios malos hábitos, ¿verdad? Entonces de todas maneras debemos de crearles esos hábitos de poder conversar, de generar diálogos en nuestros estudiantes. Usted papá, mamá, usted docente, estudiante que nos está sintonizando seguramente habrá visto situaciones en donde vemos compañeros, hijos o estudiantes que cuando van a la institución muchas veces se les dificulta hablar, se les dificulta participar, levantar la mano. Cuando decimos voluntarios nadie levanta la mano, todos agachan la cabeza. No, hay algunas situaciones, sé que no todos, ojo por favor, no hay que generalizar, no todos, pero hemos visto a algunos estudiantes. Esos estudiantes de todas maneras es que en la casa no están practicando el diálogo. Tal vez el papá es muy autoritario, es por eso que este estudiante se queda callado, no participa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya eso le han enseñado en la casa, no participar, porque cuando el estudiante hablaba tal vez o reclamaba algo, el papá le pegaba, el papá le decía pues tú eres niño, no participas, o algo por el estilo. Entonces hay que cambiar esa mentalidad, hay que cambiar esos pensamientos. En el anterior programa de la semana pasada hemos hablado sobre pensamientos transformadores, seguramente habrán sintonizado, ¿sí? Y también otra pauta sería que es el trabajo con sentido, ¿no? Que todas las cosas que hagamos tenga un fin, tenga una meta. También hablamos de las rutinas, es importantísimo los hábitos que vamos a desarrollar para poder generar nuestras rutinas del día a día. Lo que es autorregulación,
Ya anteriormente se les había mencionado sobre este tema de autorregulación, del autocuidado, que es fundamental, que debemos de aprender a desarrollar todos, no solo los estudiantes, sino también padres de familia, docentes, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y erramos en algún momento, nos exaltamos, ¿no? Entonces es un punto a reflexionar siempre, ¿no? Y a cuestionarnos a nosotros mismos de qué forma estamos viviendo. También hablamos de las habilidades de comunicación, ya les había mencionado, el respeto mutuo, también trabajar en la cooperación, hacer actividades en conjunto. Usted, papá, mamá, deben de generar en la casa, hacer algunas actividades en conjunto. Si vamos a ir a la chacra, vamos todos, ¿no? A apoyar de alguna otra forma en la medida que uno pueda. O salimos a campo, entonces haremos algún juego de cooperación que hacemos en conjunto. Pocas veces yo he visto padres de familia que jueguen con sus hijos o que vayan pues al campo a jugar, ¿no? Sé que muchos estamos saturados con las diferentes actividades, pero recuerden, padres de familia, siempre hay que darnos un tiempo para los hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces tanto nos enfocamos en el trabajo que nos olvidamos de nuestros hijos, que cuando ya son adolescentes o cuando ya terminan el colegio recién queremos cambiar a nuestros hijos, recién queremos apoyar, recién me doy tiempo, pido permiso del trabajo recién cuando ya aparece un problema grave. Y no es así. El trabajo debe ser constante, ¿sí? Desde que nace nuestro hijo, desde la concepción, no es que desde que nace, no, desde la concepción siempre hay que darle un tiempo de calidad a nuestra familia, por ende a nuestros hijos. Y también hablamos de los errores y cómo corregirlos, ¿no? Es importantísimo hablar sobre ello. Creo que anteriormente hemos mencionado que los errores son una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? También es importantísimo el hecho de alentar a nuestros hijos, ¿sí? En la casa, si el papá o la mamá no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Por ello, recuerden, padres de familia, es importantísimo que ustedes puedan alentar a sus hijos en la casa. Bueno, por último, respetar las diferencias que pueda existir en la casa con nuestros hijos, o también que pueda existir en la comunidad. Siempre va a haber diferencias, nadie es igual, pero hay que aprender a respetar las diferencias, a respetar las opiniones, a respetar la forma de pensar de nuestro hijo, de nuestros familiares. No hay que ser autoritarios y decir, no, así son las cosas, no hay que ser tampoco de esa forma, porque eso influye, repercute posteriormente en la vida de esa persona, en la vida de su hijo, en la vida del estudiante. También siempre tener reuniones de aula o en la casa. De aula, ¿no? Para los docentes es bueno siempre tener las reuniones en la clase, ¿no? Con la comunidad educativa. Y también ustedes, padres de familia, en la casa es siempre importantísimo tener reuniones con toda la familia para poder tener tal vez algún acuerdo. Posteriormente volvemos, hasta esta parte nos quedamos.
Patapica, surpoy, ya no hay mamá, ya no hay taita, surpoy. Capayana, patapica, surpoy, ya no hay mamá, ya no hay taita, surpoy. Caballito, zapangueque, surpoy, jaya, piña, esperanza, surpoy. Caballito, zapangueque, surpoy, jaya, piñas, esperanza, surpoy. Enemigos de Jaboteca, surpoy, Iskay, Chaki, Sayarinki, surpoy. Enemigos de Jaboteca, surpoy, Iskay, Chaki, Sayarinki, surpoy. No cantarse, canariza, surpoy, Yawar Mayo, Corereza, surpoy. No cantarse, canariza, surpoy, Yawar Mayo, Corereza, surpoy. Continuando con nuestro programa, vamos a hablar del nivel 3 y recordemos que estamos hablando sobre algunos niveles que debemos de tener en cuenta para poder construir nuestra casita de la disciplina positiva, ¿no? Estamos hablando del nivel 3, que es sentando las bases, ¿no? Consiste en la enseñanza, práctica y desarrollo de las habilidades esenciales necesarias para llevar a cabo las reuniones de aula. Estas habilidades son formar un círculo, se refiere pues al hecho de trabajar de todas maneras en grupo, y en este grupo practicar cumplidos y apreciaciones. Es importantísimo reconocer los logros y también los errores de una persona, ¿no? Como siempre se dice, ¿no? Los logros se reconocen en público y los errores pues se corrige en privado. Es importantísimo enseñarles a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a también practicar justamente el hecho de las apreciaciones, para que entiendan que también no es malo equivocarse, no es malo cometer errores. Sin embargo, a partir de eso debemos de mejorar. También respetar las diferencias. Hemos hablado de que muchas veces tenemos diferencias en cuestión de pensamientos, creencias, costumbres, maneras de percibir, porque nadie es igual que nadie. Por lo tanto, debemos de aprender a respetar las opiniones de nuestros hijos, también de en caso de que usted, estudiante, me esté escuchando, también debe aprender a respetar las opiniones de sus compañeros, ¿no? Usar habilidades de comunicación respetuosa. Es importantísimo usar la comunicación asertiva que se les había mencionado anteriormente, ¿no? Enfocarse en soluciones, trabajar lo que es lluvia de ideas y juego de roles. Es importantísimo también las reuniones, pero estas reuniones deben de tener sus agendas estructurados, enseñarles a trabajar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos también en ese sentido. En la casa, cuando tengamos alguna reunión, siempre debemos de determinar el tema que vamos a trabajar, ¿sí? Y también usar y entender las metas equivocadas. Muchas veces en el proceso que queremos lograr nuestras metas o que quieren lograr nuestros hijos, siempre puede haber o existir alguna situación que pueda también
hacer pues que cumplamos o realicemos alguna actividad de forma equivocada, ¿sí? Y hablamos del nivel 4, que se refiere construyendo la casa, ¿no? Que sería el nivel ya final. Hemos hablado del primero, ¿no? Que era la visión, del segundo, que era preparar el terreno, y el nivel 3 era sentando las bases, ¿no? Lo que se requiere para poder pues construir nuestra casita. Y por último vamos construyendo la casa. Consiste en la práctica del formato y de la agenda de las reuniones de aula o de la casa, ¿no? También consiste en la puesta de marcha de reuniones estructuradas que se darán de manera periódica. ¿A qué se refiere? ¿Qué está diciendo el psicólogo, no? Estarán diciendo ustedes. Se refiere a los acuerdos que ustedes deben tener en la casa y decir, ya cada 15 días nos vamos a reunir, vamos a ver este tema, ¿no? Porque siempre hay falencias, cosas que mejorar en la casa o también dentro de un aula. Entonces usted, madre de familia que me puede estar escuchando, o padre de familia, usted debe de diagnosticar. Diagnosticar es el hecho de darse cuenta qué problemas tenemos en la casa, ¿no? Tal vez tenemos malos hábitos, ¿no? O mi hijo está cometiendo algún error. Entonces, ¿qué actividades vamos a hacer para poder mejorar? Una de ellas siempre el hecho de generar comunicación con nuestros hijos, el hecho de conversar, ¿no? Al momento de conversar con nuestros hijos, ya de alguna otra forma estamos brindando lo que es el soporte socioemocional. ¿Por qué? Porque si usted se sienta con su hijo y su hijo de todas maneras le expresa los diferentes problemas que puede haber o está teniendo, está aprendiendo a reconocer sus emociones, está aprendiendo a comunicarse. Pero si usted, papá, mamá que me está escuchando, son muy autoritarios ustedes en la casa, ustedes creen que su hijo les va a hablar, les va a contar justamente qué le está sucediendo en la escuela, o simplemente se quedará callado, ¿no? Entonces ahí las cosas que debemos de reflexionar. Porque si bien es cierto, ¿por qué hacemos este tipo de programas? O también ¿por qué hacemos escuela para padres? Es con la finalidad de poder mejorar la crianza de nuestros hijos. Es el hecho de poder hacer el acompañamiento, ayudar a nuestros hijos en su proceso de crecimiento. Porque cada etapa de desarrollo del ser humano es totalmente distinto, ¿sí? Cuando eras niño tenías otras necesidades, otras cosas querías. Cuando eres adolescente ya deseas otras cosas, tienes otro tipo de necesidades, quieres afecto tal vez, quieres pertenecer a un grupo, ¿no? Cuando es bebé es distinto sus necesidades. Entonces vamos viendo qué tipo de necesidades va teniendo etapa por etapa. Entonces estamos ahorita enfocados en que ustedes en la casa deben de generar de todas maneras espacios de reunión cada cierto tiempo. No es que solo porque hubo un problema, recién vamos a decir, a ver, ¿dónde está mi hijo tal? A ver, llamamos a su esposa, lo llaman, renegados todavía. O tal vez también la esposa le llama al esposo ya renegando porque el hijo tal vez se comporta de una forma, ha hecho algo. Pero cuando ya sucede algo, pero cuando todo está tranquilo, ¿por qué no lo hacemos? Entonces hay que practicar pues la cultura de la prevención. Sí, por eso la recomendación para cada uno de ustedes que debe de todas maneras hacer acciones, coordinaciones, reuniones en la casa. Y también, ¿no? Usted docente que puede estar sintonizando, usted también en el aula debe hacer lo mismo, siempre en la hora de tutoría generar un espacio de conversación para poder averiguar cómo se sienten nuestros estudiantes, cómo les está yendo, por qué no han hecho las tareas o por qué no están asistiendo a cierto tipo de eventos, ¿no? Entonces siempre hay que estar atentos a nuestros hijos para poder prevenir los diferentes tipos de problemas que pueda y atentar contra su bienestar del estudiante o de nuestro hijo. Por ejemplo, puede ser ansiedad, depresión. Hemos visto que ha habido cadenas de suicidios. Sí, está habiendo. Entonces, ustedes, padres de familia, son los llamados para poder estar siempre atento a todo lo que hace su hijo. Y también usted, para docente, también tiene que estar siempre atento, ¿sí? Entonces, habíamos hablado sobre la casa de la disciplina positiva. Lo que queremos generar es el hecho justamente de que durante este proceso hay diferentes niveles que tenemos que seguir, ¿no? Las que se han mencionado, ¿sí?
Por ello, para poder desarrollar esto, hay que desarrollar, vale la redundancia, las habilidades esenciales. A partir de eso, posteriormente, seguramente el estudiante va a desarrollar o vaya a tener habilidades socioemocionales, ¿sí? Entonces, me gustaría que ustedes puedan reflexionar al respecto. Y siempre es muy bueno practicar o priorizar la escucha activa, ¿no? Muchas veces nuestros estudiantes no son escuchados por parte de su papá o mamá. Cuando son pequeños, cuando tienen pues están en inicial o primaria, ¿qué es lo que hace el padre de familia? Darle el celular, ¿no? Ya, ¿qué voy a conversar con este niño? Pues, por último te le decimos, ¿no? Y lo dejamos. Cosa que no debe ser así. Hay que conversar, hay que enseñarle a conversar a nuestros hijos, que ellos nos cuenten todo lo que les sucede en la escuela, ¿no? Porque ellos con mucho entusiasmo vienen a contarnos. Muchas veces papá, mamá está enojado, está en otro tipo de situaciones y no le damos esa importancia que deberíamos de darle en esa etapa a nuestro hijo. Dicho ello, posteriormente volvemos. Pasito Ever, vamos a bailar. Ruskaya, que te quiere, chiquita. Y esto va a ver para todas las chicas de ojitos bonitos y boquita de caramelo. A ver, levante la mano las chicas con boquita de caramelo. La palma es arriba, la palma es arriba. Ojos de fuego, boquita de caramelo. Cuando caminas siento yo desfallecer. Ay, 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 amor, mujer como tú no hay. Quedaría por tu amor y tenerte junto a ti. Cantando. Cuando caminas todos suspiran por ti. Baila, baila. Y siento celos cuando corrías con Y dice, basta ya, amor, no resistas tu ansiedad. Deja que te puedo amar, serás mía, siempre mía. y todas las chicas bailando. Cinturita, caderita, cinturita, caderita, cinturita, caderita. Y no va a ser, y no vamos para la gente de Discotecas Caribe. Señora Ana, para Milagros, en la mina rinconada. ¡Qué rico frío que hace! ¡A la 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 la! Ojos de fuego, boquita de caramelo. Cuando caminas siento yo desfallecer. Ay, 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 amor, mujer como tú no hay. Quedaría por tu amor y tenerte junto a ti. Cuando caminas todos suspiran por Baila, ti. baila. Y siento celos cuando corrías contigo. dice, Basta ya, amor, no resistas tu ansiedad. Otra vez. Deja que te puedo amar, serás mía, siempre mía. Seguimos, seguimos. Bueno, en esta última parte de nuestro programa Yachasunchis Cuscaya vamos a hablar un poquito de la familia, ¿no? Es importantísimo entender que en el desarrollo de un ser humano, en este caso en el desarrollo de nuestro hijo, cumple un rol importante en la familia, ya que es el escenario principal para el desarrollo de la persona, ¿no? Del estudiante. Por ello, así la vida en familia es un eje estructurante de la mente infantil y adolescente. Madres, padres o quienes hagan sus veces juegan un rol protagónico en este desarrollo. Eso me gustaría, por favor, que todos entendamos. A partir de eso, recordemos el rol que tiene un padre de familia frente a un hijo.
Por ello es importantísimo el proyecto de vida que nuestros estudiantes en los últimos años llevan. ¿Por qué? Porque de esa forma, para ser padre de familia, si uno se proyecta, y vamos a ser padres responsables, ¿no? Vamos a tener tiempo, porque muchas veces cuando uno no se planifica, ahí es el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez no hemos planificado a nivel económico, a nivel de los estudios de uno mismo, ¿no? Usted tal vez también nos está seguramente sintonizando jóvenes que están estudiando todavía. Es importante la planificación. Hablamos de la planificación familiar, ¿no? Para no tener posteriormente problemas, para no estar abandonando a nuestros hijos posteriormente, porque hemos visto que en nuestra sociedad sucede mucho esta situación, ¿no? Antiguamente tal vez se podría entender, ¿no? Porque no había todavía los métodos anticonceptivos, no había mucha planificación familiar o no había una orientación. Sin embargo, hoy en día existe los métodos anticonceptivos, hay planificación familiar. Usted que me está sintonizando puede ir a la posta más cercana y ahí es en donde le van a brindar justamente sobre este tema. Pero es importantísimo. ¿Por qué? Porque posteriormente, cuando uno no se planifica, pues existen diferentes problemas, ¿no? Y uno de ellos es que hay muchos padres negligentes. ¿Qué quiere decir eso? Que los hijos están en abandono, tanto físico, moral y económico. Entonces, en el desarrollo de los estudiantes o de las niñas, niños, de todas maneras se inicia en el ambiente familiar, ¿verdad? Sus primeros aprendizajes es en el ambiente familiar. Por ello, requiere de un proceso sensible de crecimiento en compañía de otros seres humanos adultos, que serían en este caso los padres de familia, ¿verdad? Papá, mamá y si tiene hermanos mayores ellos, ¿no? Que deberíamos de estar equipados para cuidar empáticamente de nuestros hijos. Es lo ideal, pero muchas veces no sucede eso. Por ello, haciéndose aquellos responsables de estos, ¿no? Esto quiere decir que niñas, niños y adolescentes requieren de adultos emocionalmente competentes para cuidar de ellas y ellos, ¿no? Por ello siempre se ha dicho, ¿no? Muchas personas, los adolescentes, claro, físicamente podemos estar preparados, ¿no? para ser padres o madres, sin embargo, psicológicamente no, ¿verdad? Entonces, por ello aquí bien claro estamos indicando que se requiere adultos emocionalmente competentes para cuidar de los niños o niñas o bebés, ¿no? Posteriormente, la escuela es el principal aliado en esta tarea, ¿no? En la educación del hijo. En ese sentido existe también el binomio, ¿no? Que sería la escuela-familia, familia-escuela. Por ello es importantísimo la participación de los padres de familia. Voy a tener que repetir varias veces, ¿no? Ya hemos dicho y hemos mencionado ya varias veces que el rol que cumple un padre de familia en la educación de su hijo es importantísimo. No es suficiente con mandarle al colegio. Es importantísimo que usted, padre de familia, participe en ese proceso de educación de su hijo, que estemos atentos de cómo se está desarrollando pues su hijo en la institución, de ir a preguntar al docente cómo está mi hijo, si le falta algo, porque muchas veces el padre de familia matricula y lo abandona al hijo, ¿no? Pero también tenemos padres muy responsables. De todas maneras, a cada uno de ustedes siempre las felicitaciones del caso. Es importantísimo también que entre padres siempre se puedan compartir pues los diferentes estrategias de crianza. Claro, nadie nos ha enseñado para ser padres, sin embargo, hoy en día con la tecnología, con la radio, con la tele, con las redes sociales que existen, podemos orientarnos, ¿no? Entonces hay que sacarle provecho en ese aspecto. Y bueno, dicho ello, agradecer de todas maneras siempre y a las personas que han hecho posible para que pueda transmitirse este programa. Nosotros nos despedimos, volveremos
a la próxima semana en la misma hora, de 7 a 8 de la mañana todos los sábados. Muchísimas gracias. Conmigo hasta la próxima. Final de nuestro programa Yachasunchis Cuscaya. Volveremos a estar juntos la próxima semana, en igual horario, en esta misma radio. ¡Hasta pronto! Chalhuahuacho, distrito pujante, ejemplo de desarrollo, cuna de la nación yanaguara. Te saludamos en tu 28 aniversario de creación política, augurando progreso para toda la población chalhuahuachina, que con un trabajo en equipo siempre traerá mejores resultados. ¡Feliz 28 aniversario, distrito de Chalhuahuacho! Chalhuahuachino, que me abracé yo para quererte con todo el alma. Ya, promo, nos vemos. Tengo que llegar temprano al Cusco. Ya pues, Causita, nos vemos. Chévere, no te olvides de escribirme, ¿ah? ¿Un WhatsApp? Claro, o si no por el Face. ¡Queda! Asu, ¿qué hora ya es? Uy, ya es tarde. Le pisaré a fondo. Alguien está escribiendo. Seguro debe ser ese Luchito. Ese Luchito. Le pasaré unas fotitos de la promo. A ver, esta puede ser. Ah, esta sí. Ya, esta fotito más. Le whatsappearé al hombro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! De acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, más de 4.000 personas mueren en accidentes de tránsito en el Perú. El 35% de accidentes